En una noche oscura y tormentosa de 1943, el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania, se convirtió en el escenario de un acontecimiento que desdibujaría las fronteras entre la ciencia y lo sobrenatural. Mientras el viento aullaba como un lamento perdido, el USS Eldridge, un destructor de escolta, se preparaba para lo que sería un experimento que alteraría el curso de la realidad. Bajo la opaca cubierta de secretos militares, el gobierno de los Estados Unidos, con su ambición desmedida, había decidido embarcarse en un proyecto audaz: hacer invisible a su flota. El experimentador principal, el doctor Franklin Reno, un científico de mente brillante, había trabajado incansablemente para desarrollar un dispositivo que utilizaba campos electromagnéticos que prometía hacer desaparecer el barco a los ojos de cualquier observador. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de conseguir superioridad militar pronto se convirtió en una pesadilla. Aquella noche, mientras los marineros a bordo del Eldridge aguardaban nerviosos, el experimento se puso en marcha. Una luz verde y sobrenatural envolvió al barco, iluminando la niebla espesa que lo rodeaba. Al instante, el USS Eldridge comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbido por la propia oscuridad del océano. Pero lo que debería haber sido una hazaña de ingenio, pronto se tornó en horror. Los gritos desgarradores de la tripulación resonaron en el aire, pues, al desaparecer, no solo se había ido el barco, sino también su esencia misma. El Eldridge fue avistado supuestamente en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, flotando como un espectro en el puerto. Era posible que el tiempo y el espacio se hubieran retorcido en un macabro juego de sombras. Cuando el barco finalmente regresó a su punto de origen, las consecuencias de aquel experimento fueron escalofriantes. Los hombres a bordo no eran los mismos. Algunos, en un estado de locura, murieron en circunstancias misteriosas. Otros se encontraron fusionados con el propio metal del barco, atrapados entre la realidad y el abismo. El horror de lo que había ocurrido se hizo eco en sus almas. Unos cuantos, temerosos y traumatizados, jamás se recuperaron de la experiencia. El doctor Reno, testigo de este infierno, fue presionado para guardar silencio, mientras que las autoridades militares se esforzaban por enterrar la verdad. Pero el relato de aquel experimento, como un susurro en la oscuridad, encontró su camino al mundo exterior. Un hombre, Carl Allen, conocido como Carlos Allende, afirmaba ni haber sido testigo del horror, relatando la historia con vívidas descripciones y sumergiendo a la gente en una espiral de intriga y temor. El experimento Filadelfia se convirtió rápidamente en un mito, una leyenda urbana que capturó la imaginación de muchos. ¿Era un relato verdadero, una fabricación de la mente humana o una advertencia sobre lo que está más allá de la comprensión? Mientras los escépticos lo desestimaban como una mera historia de fantasía, los creyentes lo veneraban como un oscuro capítulo de la historia militar, un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestro control. El tiempo siguió su curso, pero la sombra del experimento Filadelfia nunca desapareció. La pregunta persistente permanecía en el aire. ¿Qué secretos se esconden detrás de la búsqueda del poder absoluto? A medida que el mundo avanzaba, la inquietante posibilidad de que algún día esos horrores pudieran liberarse nuevamente del abismo y reaparecer, se convirtió en una verdad ineludible. Así, en las sombras de la historia, el experimento Filadelfia perdura como un eco, un susurro escalofriante que nos recuerda que a veces lo desconocido es más aterrador que lo visible. ¿Quiénes somos realmente
Si los límites de la realidad pueden romperse en un instante, dejando solo caos y desesperación en su estela, el legado de aquella noche sigue presente. Y quizás nunca sepamos la verdad completa de lo que ocurrió en aquella tormentosa noche de 1943.